Segundo encuentro con Tolkien, Mai Govannen. Mónica Sanz Finduriel, experta en la obra de Tolkien, nos hablará desde España de la vida y obra de John Ronald Reuel Tolkien. Les entrego a nuestra primera invitada que hoy nos va a deleitar con su ponencia, por supuesto, y sus conocimientos. Ya amiga de la casa, ha estado otras veces en el canal en una entrevista que hicimos con la Sociedad Tolkien, a la cual les voy a mencionar, pero les quiero hablar hoy de ella. Y esta invitación fue una invitación netamente personal, porque de verdad nos encanta compartir con ella. Y les hablo de Mónica Sanz Rodríguez. Mónica es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, especialista académica en literatura británica y miembro de la Sociedad Tolkien Española y de la Tolkien Society británica. Lleva investigando a Tolkien por más de 20 años aproximadamente, habiendo publicado artículos especializados a nivel nacional en España e internacional, como por ejemplo Reino Unido, Colombia, Hungría, entre otros. Ha impartido conferencias en universidades españolas y eventos nacionales como la Estelcon, la Merit, la Hispacon, etc. E internacionales, tales como los seminarios del Mythopoeic Society estadounidense y la Tolkien Society británica o la Sociedad Tolkien de Alemania. ¡Wow! Su ensayo más reciente fue nominado a los Tolkien Society Awards 2023. Ha traducido varias publicaciones sobre Tolkien y su obra y es correctora y revisora de la traducción española de Las Dos Torres, que saldrá a la venta este mes de octubre de 2023, y del Retorno del Rey para la editorial Minotauro. Así que sin ir más lejos, queridos amigos, les presento a nuestra querida, amada Mónica Sanz Finduriel. Mónica, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, estoy encantadísima de estar aquí una vez más. Siempre que me llaméis aquí estaré, porque la verdad es que con vosotros da gusto difundir la obra de Tolkien y también charlar de cualquier tema que se nos ocurra. Muchas gracias por esa presentación. No, gracias a ti por estar acá. Y bueno, sin ir más lejos, cuéntanos un poquito qué nos vas a comentar hoy día. Pues hoy vamos a hablar de la obra de Tolkien. Vamos a hablar también de la obra relacionada con su vida. Porque aunque parezca una cosa muy básica, conocer la vida de Tolkien, no lo es. Mucha gente no conoce la obra de Tolkien, la vida de Tolkien, y tiene mucho que ver con su obra. Con lo cual, os voy a dar una introducción muy, muy rápida sobre los hechos de su vida unidos a su obra. Les doy a Mónica Sanz. Muchas gracias. Bueno, pues yo le voy a dar play al cronómetro, porque tampoco quiero pasarme de tiempo, ¿de acuerdo? He titulado a mi presentación J.R.R. Tolkien, Señor de la Tierra Media. Y veréis ahí que he comenzado con unas palabras que están en lengua élfica. Aya Meldor significa hola amigos. Baratulde significa bienvenidos a esta charla. Hantale significa bendiciones, que era un saludo muy común entre los elfos. Y a la Searin, en mi caso, buenas tardes, porque aquí son las 4 de la tarde. Allí sería a la Seaurex por la mañana. Buenos días. Bien, Tolkien. Mucha gente piensa, yo me he encontrado cuando he dado charlas, que mucha gente piensa que Tolkien era una persona, por ejemplo, burguesa, rica, un hijo de personas importantes, que tuvo el tiempo suficiente en su vida para dedicarse, pues eso, a las artes, a escribir. Y nada más lejos de la realidad. Tolkien tuvo una vida bastante azarosa. Y esta vida comenzó en el estado libre de Orange, lo que hoy en día es Sudáfrica, el 3 de enero de 1892. El joven Tolkien nace ese día, como os he dicho, en el estado libre de Orange. De hecho, nace en la capital, en Bloemfontein, hijo de sus padres llamados Arthur Reuel Tolkien y su madre Mabel, que de soltera se llamaba Suffield. Su padre trabajaba en una sucursal del Bank of South Africa. Era británico y había elegido el trabajar en el extranjero para poder ascender de forma más fácil, ya que en Inglaterra era mucho más complicado subir de posición y de trabajo, digamos, que en Sudáfrica. Cuando ibas al extranjero, como trabajabas de una forma remota con un trabajo más complicado, era más fácil ascender. Entonces era director de una sucursal de esta capital del Estado Libre de Orange. Más cositas. Los dos eran ingleses, por supuesto. Los dos eran británicos y de hecho eran ingleses, con lo cual Tolkien cuando nace como inglés y se inscribe como inglés. Tolkien nunca fue sudafricano, ¿de acuerdo? Nunca fue del Estado Libre de Orange, digamos. Él siempre fue inglés. El 17 de febrero de 1894 nace su hermano, Hilary. En esa foto que tenéis en la parte inferior derecha están los dos.
Su hermano Hilary, que además es muy curioso porque él no se dedicaría a las artes, aunque tuvo la misma educación primaria, por lo menos, que su hermano. A él le tiraba más el campo, ¿no? Como vivieron de chiquititos, que ahora lo veremos en el campo, pues terminó siendo pues agricultor y teniendo una granja. La salud de Tolkien en 1895, es decir, cuando tenía 3 añitos, empeora, con lo cual deciden mudarse la familia. Primero irían la madre con los 2 niños, otra vez a Inglaterra, y después les seguiría su padre. Tolkien, como digo, tenía solo 3 años y su hermano Hilary tenía 1 añito nada más. Lo único que recuerda Tolkien de su padre es verlo agachado, digamos, bordeando el nombre Tolkien en un baúl de los que se llevaban con el equipaje. No sé si muchos de vosotros sabréis que ese baúl todavía existe y que ese baúl lo tienen guardado los miembros del oratorio de Birmingham. Lo que pasa es que no les gusta enseñarlo. Yo he visto una fotografía, pero sí que me gustaría en algún momento ver ese baúl, porque el primer recuerdo de Tolkien de su padre, el único recuerdo que tiene de él, es un recuerdo lingüístico. Realmente su padre estaba escribiendo una palabra. Pero ¿qué ocurre? Que en febrero de 1896, después de haber sufrido unas fiebres reumáticas muy fuertes, Arthur fallece en Bloemfontein, con lo cual los niños no volverían a ver a su padre jamás y su madre queda viuda. Se quedan además con unos ingresos muy pequeños. La familia de Mabel, pues lo único que hace es ponerle una pequeña asignación. Primero se mudaron a vivir con unos parientes de Mabel en Birmingham, y después fueron a vivir a los pueblos de Sarhall y Kings Norton, que están en la parte de Worcestershire. La primera infancia de Tolkien fue muy feliz, transcurrió, como os digo, en el campo. Fueron educados por su madre desde muy tierna infancia. Su madre les enseñaba cosas como, por ejemplo, latín, alemán, les enseñaba francés y también intentó enseñarles piano. Pero Tolkien no tenía mucha habilidad musical. A pesar de que después escribió canciones, no tenía mucha habilidad musical. Lo que sí que se dio cuenta Mabel pronto es que a Tolkien le gustaban mucho las plantas, con lo cual pues ella cogió ese gusto y le enseñaba cosas a través de la botánica. También le empezó a enseñar dibujo. Ella dibujaba muy bien. Yo tuve la oportunidad de ver el cuaderno de dibujos de su madre en la exposición de París, de la Bibliothèque Nationale de París, y es maravilloso, con lo cual Tolkien sí que cultivaría de adulto esa pasión por el dibujo. En esa aldea, en ese pequeño pueblo de Sarhall, había un molino, que hoy en día es un molino también, se ha conseguido conservar como monumento. Hay una cafetería, tienen página en internet, tienen perfil en Twitter si los queréis seguir, y la verdad es que es una maravilla porque estaba medio en ruinas y gracias a pertenecer a la historia de Tolkien pues se pudo conservar. Y en ese molino vivía un molinero al que los 2 niños llamaban el ogro blanco. También había un campesino, porque iba siempre lleno de harina. También había un campesino muy malhumorado al que llamaban el ogro negro, que se cree pudo ser inspiración para el granjero Maggot. Y de hecho, Hilary Tolkien, el único libro que escribió en su vida, fue una recolección de cuentos que os enseño aquí, que se llama el ogro negro y el ogro blanco, ¿no? Black and White Ogre Country, el país del ogro negro y el ogro blanco. Esta es una edición especial, de hecho es una edición de coleccionista con un número limitado, pero yo cuando la vi, la verdad es que dije, esto tiene que ser mío, porque es una maravilla ver cómo también a él le picaba esto de la literatura, ¿no? Después, este Sarhall, este paisaje bucólico de la campiña inglesa, inspiraría en cierto modo la comarca de Tolkien, en la comarca de la Tierra Media. Tolkien después vería, según transcurrieron los años, que esta comarca, este Sarhall, se vio bastante destruido por el avance del progreso. De pequeño ya tenía Tolkien unos sueños que él llamaba sus sueños de la Atlántida, en los que se veía inmóvil en un altozano, viendo cómo llegaba una ola terrible y enorme que le iba a engullir. Este sueño se reproduce, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, es un sueño que tiene Faramir, y sobre todo en el Silmarillion, con el hundimiento de Númenor. Después nos hablará Laura Michel, mi amiga Laura Michel, un besito, de este libro tan importante de Tolkien. Otra cosa que les enseñó Mabel fue la caligrafía, el cuidado de las letras. Ahí tenéis una página de la cuenta de los años y si os dais cuenta la caligrafía es maravillosa.
Tolkien también tenía su letra de diario, ¿no? Que la verdad es que es bastante incomprensible. Si leéis alguno de los libros de la historia de la Tierra Media, muchas veces Christopher decía borrón y entonces el elfo tachón, porque ininteligible, porque hay zonas que no se entendían. Pero cuando él quería, podía escribir estas letras tan bonitas que luego le ayudó a crear esas caligrafías de los lenguajes élficos, ¿no? En el año 1900, Mabel hace un cambio en su vida muy drástico. ¿Qué hace? Se convierte al catolicismo. Parece una tontería, pero los católicos han sido perseguidos durante siglos en el Reino Unido y han estado siempre muy mal vistos. La familia de Mabel, los Suffield, eran baptistas, su padre era unitario y la familia Tolkien también eran protestantes, con lo cual todo el mundo la repudia desde aquel entonces y se queda sin ingresos. Esto marcaría mucho a su madre. De hecho, el propio Tolkien llegaría a llamarla mártir porque todo el sufrimiento que pasó a partir de entonces para poder criar a sus hijos, pues fue tremendo, ¿no? En este 1900, Tolkien hace un examen para ingresar en la King Edward's School de Birmingham y ahí, para ir a la escuela, tiene que tomar el tren todos los días desde Sarhol y en ese tren descubre unas palabras muy raras en algunos de los vagones. Son palabras en galés. El galés influiría en sus lenguas élficas. También otro recuerdo que tiene él atado a la filología, ¿no? Atado a las lenguas. En la misa de los domingos iban al oratorio de Birmingham y ahí Mabel conoce a una figura muy importante en la historia de los Tolkien, que es el padre Francis Xavier Morgan Osborne. Este hombre se hizo muy amigo de su madre, fue confesor suyo también y ayudaba a la familia. De hecho, hubo un momento en el que no podían pagar la King Edward's School y él estuvo educando a los niños en la escuela del oratorio de Birmingham y después Tolkien consiguió una beca y pudo volver a entrar otra vez en la King Edward's School, ¿no? En el 1903. Sobre este hombre también me gustaría recomendaros un libro. Es este libro de aquí, que se llama La conexión española de Tolkien, el tío Curro. Es un libro que está escrito por un amigo y compañero mío de la Sociedad Tolkien Española, José Manuel Fernández Bru. Y este libro nos narra pues toda la historia de este sacerdote, que si solo leéis la biografía de Carpenter queda en bastante mal lugar y veremos por qué, pero es apasionante. O sea, este hombre era de una familia, de unas de las familias bodegueras más importantes de España, ¿no? Y también, bueno, vemos también cartas que le mandaba Tolkien, porque como veremos más adelante, pues fue una figura fundamental en su vida. En 1904, cuando Tolkien tenía 12 años, en abril, Mabel cae muy enferma y no se sabe realmente de qué. Lo que hace Francis es conseguir las 2 habitaciones en una casa de campo en un pueblo llamado Rednal. En ese pueblo, pues pasan ese verano, disfrutan del campo. Francis les visita de vez en cuando, que por ejemplo él fumaba en pipa, ¿no? Que es una cosa que se ve mucho en la obra de Tolkien. Y 7 meses después, en noviembre, Mabel fallece. Resulta que Mabel lo que tenía era diabetes. Sí que se lo detectaron, supieron lo que era, pero como no se sabía en aquel entonces ni qué era la diabetes, ni qué la causaba, ni con qué se podía tratar, pues todas las personas que eran diagnosticadas de diabetes estaban condenados a morir. Unos 10-12 años después se descubrió la insulina. O sea que fue una pena que toda esta gente muriera con tan poquito tiempo de descubrir la cura o el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Primero, como os digo, cuando muere Mabel, su hijo la considera una mártir por su fe. Primero fueron a vivir a la casa de una cuñada de Mabel, que se llamaba Beatrice Suffield. Pasaron 3 años en esa casa y fueron 3 años extremadamente desgraciados, porque esta mujer era una persona muy triste, muy amargada y muy gruñona. Después de esos 3 años terribles en los que Tolkien de hecho hace algunos dibujos de lo oscuro que era su vida y lo triste que era su vida, Francis se da cuenta de lo que pasa y como Mabel le había hecho tutor de los niños, Francis lo que hace es tomar esos niños y se los lleva. ¿Y dónde se los lleva? Se los lleva primero al oratorio a vivir con él y después les coloca en una casa de huéspedes, la casa de huéspedes de la señora Faulkner, que estaba cerquita del oratorio. En esa época Tolkien ya estaba descubriendo en el colegio algunos textos que le estaban llamando la atención, como pueden ser, por ejemplo, Sir Gawain y el Caballero Verde, vemos la ilustración preciosa a la izquierda, o el Beowulf, que serían 2 obras que él en el futuro también estudiaría y de las cuales tenemos hoy en día unas publicaciones de cómo estudió estas 2 obras. En esa casa de huéspedes, en la que también había otros huérfanos, es donde Tolkien conoce a esta mujer, Edith Mary Bratt,
Más o menos con esa edad la conoció. Tolkien tenía 16 años, sí, 16 años, y ya tenía 19. Y de repente surge la amistad. Ella era huérfana también, de padre y de madre. De hecho, era hija natural, que es una forma muy suave de decir que su padre era una persona casada. Su madre había sido sirvienta a servicio de su padre. Y entonces era una hija ilegítima. Si queréis saber más sobre Mabel, sobre Edith, a la que también trató bastante justamente Humphrey Carpenter, están saliendo unas biografías. Esta es la primera parte, que se llama The Gallant Edith Bratt. Espero que las traduzcan al castellano. Esto solo abarca hasta la mitad de su vida, digamos, pero está fantástico. O sea, te cuenta muchísimas cosas sobre ella y es muy recomendable. Edith era una persona muy cultivada, era una persona que se había criado y se había educado en un colegio privado y después la habían llevado aquí a esta casa de la señora Fulner. ¿Por qué? Porque ella era pianista. La madre de Tolkien también tocaba el piano, si os acordáis. Entonces, en esta casa, pues ella podía entretener las fiestas que montaba esta señora Fulner. ¿Qué pasó? Que con el tiempo y con el cariño, pues surgió el amor. En el año, lo tengo por aquí apuntadito, lo siento, es que tengo muy mala memoria. En 1909 se declaran su amor y ambos estaban pues enamorados. Les gustaba mucho ir a tomar el té a los salones de té, sobre todo subirse a la segunda planta y tirar terrones de azúcar a los sombreros de los viandantes, de las señoras viandantes, por cierto. Después Tolkien, lo que le pasa es, bueno, una cosa que pasa mucho a los adolescentes cuando nos enamorábamos, ¿no? Que es que pues dejamos de atender en clase, dejamos de ser tan productivos en clase y entonces empezó a distraer. ¿Qué pasa? Que Tolkien dependía de una beca. Tolkien no podía estudiar por sus propios medios. Entonces algunas personas incluso le contaron al padre Francis que ellos habían visto, que habían tenido citas y demás, y el padre Francis hizo pues lo que tenía que hacer. Habló con él y le dijo, mira, Tolkien, John, o dejas esta chica, la relación con esta chica y te centras en los estudios porque han bajado tus notas, o tienes un futuro pues de eso, de barrendero, de un trabajo con la mente privilegiada que tú tienes que aprovechar. Entonces les prohibió que se vieran. Pero ellos quedaron una vez más en secreto. Tolkien le regaló a ella una pluma, un reloj, y ella le regaló a él una pluma. ¿Qué pasa? Que una vecina les vio y también se chivó al padre Francis. Y entonces desde ese momento ya el padre Francis dijo que no, que ya no se podían volver a ver, y a ella se la llevaron a vivir con unos amigos de su tutor legal a Cheltenham. Entonces no la volvió a ver desde entonces. Y además estaba prohibido tener cualquier tipo de contacto con ella. ¿Vale? En 1911 hace un viaje a los Alpes suizos, Tolkien, que le lleva a su tía Jane Neave, que es un personaje maravilloso y fascinante, y ahí toma muchísima inspiración para lo que después serían los paisajes de su Tierra Media, sobre todo el Valle del Lauterbrunnen en relación con Rivendell. Para ver toda la influencia que tuvieron esos paisajes y cómo fue el viaje de Tolkien haciendo montañismo con su tía y con un grupo muy feliz de gente, os recomiendo este libro que se llama El viaje de un hobbit. Se ha publicado este año, es de la editorial Legendaria, y este libro está escrito a medias entre mis dos amigos Círdan y Gimli, que si os digo los nombres así, pues no los vais a reconocer, pero bueno, son Fernando Frías, y José Manuel Fernández Bru, el escritor del libro sobre el padre Francis. Os lo recomiendo porque además del viaje a Suiza hay otros viajes que Tolkien hizo a diferentes sitios de Europa. En este viaje, como os digo, pues quedó muy impactado con estas cosas y su tía Jane Neave era una persona fascinante, como os digo, porque consiguió hacer una carrera universitaria, aunque en aquel entonces no estaba permitido darles el título de finalización, y era una carrera científica, era una carrera de matemáticas y de química. Pero esta mujer, como no pudo dedicarse a la docencia, tuvo granjas, fue, digamos, administradora de granjas. La segunda granja, muy curioso, que estaba en Worcestershire, estaba al final de una calle que la gente llamaba, que era un cul-de-sac, era una calle cortada, y la granja la gente la llamaba Back End, o sea, bolsón cerrado. Incluso Tolkien en una de sus cartas le dice a una fan que no puede ponerle a su casa bolsón cerrado porque bolsón cerrado era la granja de su tía. Tolkien desde aquel entonces empieza a cultivar su amor por las lenguas. Como sabéis, fue autor de un montón de lenguas, pero ya lo hacía desde pequeñito. Con sus primas Mary y Marjorie Inkeldon ya había fabricado algunas lenguas. Las tres que menciona en la biografía son el Nefbosh, el Nafarin, que tenía influencia del castellano,
y el animálico. De cada una se conservan unos fragmentos muy pequeños. A mí la que más gracia me hace es el animálico, de la que solo se conserva una frase, que es Dog Nightingale Woodpecker 40, que significa perro, ruiseñor, pico picapinos, 40. Y esta frase significaba en esa lengua, eres un asno. Es curioso que solo se acordara de esa frase, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de estas lenguas que Tolkien inventó. Voy a darle al audio, creo que se oye un poquito bajito, pero vamos a intentar a ver si se puede escuchar al menos un poquito. Son ejemplos sacados de las películas, estos tres. Esto es un ejemplo de Quenya. El Quenya es una de las lenguas más primitivas élficas. No es la más primitiva, pero es una de las más primitivas, de la que después, a través de varias derivaciones, se llegaría al Sindarin, que es la lengua que hablaban sobre todo los elfos silvanos. Los elfos ya más de la tercera edad. El Quenya era como una especie de castellano antiguo, ¿no? El Sindarin, en esta parte, por ejemplo, esta cita es Aragorn diciéndole a los elfos que no tengan piedad en el abismo de Helm. Como ya sabéis, Peter Jackson nos llevó al abismo de Helm. Vamos a escucharlo. ¡No! Bueno, además, también creo una lengua para los enanos, una lengua tan secreta de la que solo se conocen un par de frases y un par de palabras. ¡Qué malo eres! Esto que tenemos aquí, esta pieza de audio que tenemos aquí, aparece en la película del Señor de los Anillos, aparece en Las Dos Torres. Pero realmente se trata de Neo-Húsdul. Hay personas que les gusta muchísimo la lingüística y que se han dedicado a crear estos universos extendidos de las lenguas. Y esto sería una frase Neo-Húsdul. Ishkakui Aidurrugnul, que es lo que le dice Gimli a Éomer cuando Éomer les dice ¿quiénes sois? Y él dice escupo en tu tumba, ¿no? No muy amable, como lo dice Aragorn. Después tenemos una lengua muy interesante que es el rojírrico. El rojírrico es anglosajón. Es una lengua hablada en el bajo medievo inglés, una lengua que Tolkien había estudiado muy extensamente. Aquí tenemos una cita, que es lo que dice Gandalf cuando han enterrado al hijo de Theoden, a Theodred. Para hacer un poco de contraste, os he traído un poquito de anglosajón en sí. Westway, West Richtway, Hoch ist Nuda. Veis que suena muy similar porque prácticamente son la misma lengua. También crearía una lengua para los hobbits. Lo que pasa es que los hobbits ya habían dejado de hablarla en la tercera edad, que es el Kuduk. El Kuduk derivaba del rojírrico porque tuvieron mucho contacto con las tribus rojírricas cuando vivían en las orillas del Anduin. Y por supuesto tenemos la lengua negra, que es el fracaso más grande de la historia de las lenguas de Tolkien, ya que la creó el Señor Oscuro para que la hablaran todos sus súbditos, pero ninguno la hablaba al final. Todos hablaban nuestro, porque o bien eran demasiado tontos para hablarla, o bien no les interesaba hablar la lengua de su señor oscuro. Pero bueno, tenemos un buen ejemplo en la inscripción del anillo. Perdón, que se oiga Esta pasión por las lenguas le acompañaría toda su vida. Él llegaría a llamarlo su vicio secreto. Y esta pasión por las lenguas le llevó a buscar trozos de lenguas que habían existido en el pasado y leyendas que hubiera escondidas en esos trozos de lenguas. En un viaje que hizo a la granja de su tía Jane Mead, él estaba estudiando un poema llamado Crist, del autor Cynewulf. Era un poema en anglosajón y se encontró con este verso. Eala Earendel egla beorthast, ofer midangiar monum sended. Salve Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres por sobre la Tierra Media. Y él se preguntó, ¿quién sería este Earendel? ¿Y por qué fue enviado por sobre los hombres, por sobre la Tierra Media a los hombres? Y ahí su imaginación se activó y empezó a escribir los primeros manuscritos. Sabemos todos hoy en día que Earendil fue el más brillante porque lleva un Silmaril en su barco, en el Vinglot,
y fue enviado a los hombres, para ayudar a los hombres, por sobre la Tierra Media de Tolkien. Tolkien encontraba estos pequeños pedazos porque decía que no le gustaba mucho que toda la mitología de Inglaterra se hubiera perdido, la inmensa mayoría de la mitología de Inglaterra. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en el Rey Arturo tiene mucho de francés. Entonces, Tolkien no tenía mucha querencia por los franceses, digámoslo así. Entonces él intentaba buscar lo que son leyendas genuinamente británicas y también transfigurarlas para convertirlas en su obra. Sobre la tía de Tolkien, Jane Eyre, como os he dicho antes, hay este libro que se llama Tolkien's Gatling, que nos habla de las granjas que tuvo esta mujer, sobre todo de la granja de Bag End. Es muy finito, muy cortito, pero es muy recomendable, ¿de acuerdo? Después de este amor de las lenguas, pasamos al momento en el que Tolkien cumple la mayoría de edad. En ese momento Tolkien recibe una carta de su querida Edith que le dice que está prometida. Llevaban 3 años sin verse. Edith además había tenido que dejar de tocar el piano de la forma que ella le gustaba. Ella quería ser pianista profesional, pero claro, como tocaba en la iglesia y tocaba muy agachada, pues se había fastidiado las cervicales. Y entonces estaba muy triste, hacía 3 años que no lo veía y le escribió esta carta. Bueno, pues el 8 de enero, 5 días después de su cumpleaños de 1913, cuando él había ya cumplido su mayoría de edad, tomó un tren, se fue a Cheltenham y se encontró con ella, 3 años después. Ella, prometida. Dieron un paseo muy largo en el que hablaron de muchas cosas y después de ese paseo se dirigieron a casa del prometido de Edith. Ella se había prometido con él porque era un hombre muy majo, era muy simpático, era hijo de los amigos de las personas que le tenían acogida en su casa y demás, pero realmente no le amaba. Ella pensaba que iba a ser pues un buen marido para ella. Entonces rompió su compromiso en aquel momento y se comprometió con Tolkien. Se fue a vivir con una prima, creo. Sí, se fue a vivir con una prima y además para poder casarse con Tolkien se convirtió, con lo cual también sufrió de nuevo todas las represalias y toda la discriminación que sufrían los cristianos. Tuvieron que tener un noviazgo a distancia, pero por lo menos eran novios. Perfecto, aquí le vemos vestido con el uniforme de los Lancashire Fusiliers. Estaba muy guapo. Se seguía peinando a raya, pero por lo menos no en el centro, que en su época de estudiante llevaba la raya en el centro y estaba terrible. Y aquí pues se había dejado crecer un bigote. En julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Él, como estaba ya, digamos, incluido en este grupo de los Lancashire Fusiliers, es llamado a filas, hace la instrucción en Warwick, que además Tolkien, Edith se muda para poder estar cerca de él, no en la misma casa, por cierto, no estaban casados. Y el 22 de marzo de 1916 se casan, contraen matrimonio en una iglesia en Warwick. Hicieron la luna de miel en tren, fueron a Clivedon, a Somerset y visitaron las cuevas de la Garganta de Cheddar, que son un sitio impresionante y que también pudieron, de cierto modo, influir en Tolkien en el tema de las minas, de los enanos en Moria y sobre todo en las cavernas centelleantes que había más allá del abismo de Helm. De hecho, en el viaje de vuelta, esto es muy tierno, en el viaje de vuelta de la luna de miel, Edith y él estuvieron sobre un papel ensayando la nueva firma de Edith, porque claro, en Reino Unido y en Inglaterra, sobre todo, las mujeres adoptan el nombre del marido, el apellido del marido, con lo cual estuvieron los dos ensayando firmas de Edith Tolkien, porque desde aquel entonces se iba a llamar así. Y claro, Tolkien es llamado a filas de nuevo, él ya ha hecho su instrucción y se lo llevan pues a Francia a combatir en el Somme. En el frente del Somme fue el frente más terrible para los soldados ingleses durante toda la Segunda Guerra Mundial. Él era oficial de telecomunicaciones porque sabía morse y porque sabía idiomas. ¿Sabéis? ¿Os acordáis que su padre le había enseñado también un poco de alemán? Se dedicaba básicamente a hacer llegar telegramas y también a descifrar. El primer día del Somme, el 1 de julio del año 16, se lo conoce como la batalla del millón de soldados. Solamente en ese día hubo 60.000 bajas por la parte inglesa y al finalizar este frente del Somme hubo más de 20.000 muertos. A esta batalla Tolkien no fue solo, o sea, a este frente del Somme Tolkien no fue solo.
fue con 4 amigos que había hecho en la King Edward's School, que eran sus mejores amigos, y que se habían bautizado a sí mismos como la Tea Club and Barrovian Society, porque solían ir a tomar té a unos almacenes llamados The Barrows. Entonces eran el club de té de la sociedad de Barrows, ¿no? Se llamaban Christopher Wiseman, Jeffrey Bach Smith, Robert Quilter Gilson y Tolkien. Eran los 4 componentes. Habían hecho bastante gamberradas en sus épocas de estudiante. Una vez Tolkien secuestró un autobús de la Torre Carfax y se lo llevó hasta el Monumento de los Caídos, que es un trecho muy grande. Hacían barrabasadas, hacían obras de teatro, se disfrazaban. Una vez hicieron una obra de teatro en la que Tolkien hacía de mujer y se fueron a tomar un té con la ropa del ensayo general. Entonces, imaginaos a Tolkien vestido de viejecita, yéndose a tomar el té con los amigos que también van estrafalarios vestidos de teatro. Tolkien era muy gracioso. Era, como decimos en España, un cachondo mental. La gente muchas veces piensa que era un hombre estirado, conservador, católico. Era un hombre con un gran sentido del humor. En esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue la primera vez que se enfrentaron en carne viva el hombre y la máquina. Es decir, en esta guerra había aviones, había bombarderos, en esta guerra había tanques, grandes máquinas de guerra, ¿no? Que es algo que también vemos bastante reflejado en la obra de Tolkien, con esas bombas en Cuernavilla, con Grond, con las torres de asedio, con los Nazgûl, que no dejan de ser aviones de guerra por encima de los batallantes, ¿no? O los Mumakil, que son también como enormes máquinas de guerra. Por eso fue tan cruenta, porque había todavía soldados que batallaban cuerpo a cuerpo o batallaban simplemente con escopetas, y mientras que del otro lado pues tenían eso, las bombas, los obuses, los aviones. Fue una ocasión horrible. En esa guerra Tolkien pierde a 2 de sus amigos. Tolkien pierde a Robert Quilter Gilson y sobre todo a Jeffrey Bach Smith. Jeffrey Bach Smith era poeta. Además había escrito muchos poemas que Tolkien tomó en su custodia y después de su muerte publicó, que se puede encontrar en internet de forma gratuita y legal, el poemario que Tolkien editó de su amigo J.B. Smith. Y cuando Tolkien recibe esta carta, que la recibe en las trincheras, J.B. Smith ya había muerto. Murió, de hecho, por un impacto de metralla que le golpeó cuando ni siquiera estaba en combate, ¿no? Con la infección que le provocó, pues él murió. Y esto es el final de la carta y es muy conmovedor. Dice: mi mayor consuelo es que si esta noche muero en una emboscada, salgo en misión dentro de unos minutos, todavía quedarán miembros de la gran TCBS para anunciar lo que yo soñaba y en lo que todos estábamos de acuerdo. Estoy seguro de que la muerte de uno de sus miembros no puede disolver la TCBS. La muerte puede hacernos repulsivos o impotentes como individuos, pero no puede poner fin a los 4 inmortales. Y dice: que Dios te bendiga, querido John Ronald, y que digas las cosas que yo intentaba decir cuando no esté para decirlas, si esa es mi suerte. Tolkien enferma de la fiebre de las trincheras, que era una enfermedad que transmitían los piojos y las pulgas, con lo cual es mandado de vuelta al Reino Unido. Y él, de vuelta, ya trae muchas cosas en la cabeza, trae muchas historias. Esas historias las plasma en los primeros borradores del libro de los cuentos perdidos, que ya incluían algunas de las historias más importantes de la historia antigua de la Tierra Media, como puede ser el asedio de Gondolin, como puede ser todo el tema de Fëanor y los Silmarils, como puede ser la historia de Beren y Lúthien, porque durante su convalecencia hay un momento en el que van de excursión, que hacen una salida, él y su esposa, a un jardín, y en este jardín pues ella baila, porque le encantaba bailar, y tenía el pelo moreno y largo, ella baila en un campo de cicutas, ¿no? Tolkien se acordó mucho de esto en una carta que escribió a su hijo cuando ya su madre había fallecido, ¿no? Él dice que Edith nunca fue Lúthien, pero siempre fue su Lúthien. Del Silmarillion nos hablará después Laura Michel, no se lo pierdan al término de esta intervención. Y sí, Tolkien tuvo una vida familiar bastante rica. Vivieron primero en Leeds, porque fue profesor en Leeds, pero luego le llamaron en Oxford. Tuvieron 4 hijos, ahí los tenemos a los 4 en esa fotografía. El mayor es John, que fue sacerdote. Después está Michael, que fue profesor de colegio toda su vida. Después tenemos a Christopher, muy conocido por los fans de Tolkien. Él fue profesor primero en la universidad, en el New College de Oxford. Estaba especializado en lingüística, pero en el momento en el que su padre muere y él recibe 45 cajas de material de su padre, decide irse de la enseñanza y dedicarse a estudiar y a publicar la obra de su padre. Y después tenemos a Priscila, que fue la única niña, la más pequeña, que toda su vida se dedicó
Primero se dedicó a la administración y la gestión, pero al ver toda la carestía que había en la Segunda Guerra Mundial, al ver lo mal que lo estaba pasando la gente, se convirtió en trabajadora social y trabajó como trabajadora social toda su vida. Incluso cuando estaba retirada, estaba trabajando como trabajadora social voluntaria y tuvo además una charity, digamos, una organización benéfica para ayudar a las personas más desfavorecidas. Tolkien no solo se limitaba a escribir su historia, también la ilustraba. Como os he comentado antes, Mabel dibujaba muy bien y Tolkien cultivó el arte del dibujo. Hay un escritor español, de cuyo nombre no quiero acordarme, que afirmó que Tolkien no sabía hacer world building, no sabía construir un mundo completo en el que, digamos, ambientar sus obras. Eso es una mentira flagrante. Aquí tenemos escudos de nobiliarios de diferentes familias y personajes de la historia antigua de Tolkien, de la primera a la segunda edad. Después, él ilustró muchas de sus obras. De hecho, lo que hay arriba a la derecha es una alfombra numenoreana. Hizo hasta diseños de alfombras. Es decir, todos estos dibujos que veis aquí son maravillosos. Usaba la acuarela, que es uno de los métodos más difíciles de dibujar. El cuadrito de los barriles, que es el de abajo en el centro, tiene el tamaño de la mitad de un folio. O sea, los dibujos son súper pequeños, pero son increíblemente detallados. Yo he tenido la suerte de ver muchos en la exposición de Oxford y también en la de París, y son una delicia. Era un hombre muy talentoso. Las figuras humanas no se le daban muy bien, pero lo que son los paisajes se le daban fantásticamente. Tolkien fue profesor, como dije, en la Universidad de Oxford, estuvo a la cabeza de la cátedra Rawlinson en Bosworth, de anglosajón. Fue muy apreciado por todos sus estudiantes, entre los cuales se contaba, por ejemplo, al escritor V.H. Auden y también muchas mujeres. Al contrario de lo que podríamos pensar, él llevó los trabajos de fin de carrera de un montón de mujeres. Al estar casado, estas mujeres podían ir a su casa sin necesidad de un carabina. Entonces él llevó a cabo, o sea, lideró muchos de los estudios de estas mujeres porque además creía en el intelecto de las mujeres. Él a su hija también le dio un estudio superior, ¿no? Le dio el mismo nivel de estudios que a sus hijos y llegó a declarar que él estaba muy orgulloso de que su hija fuera a la universidad y de contar que todos sus hijos, fuera cual fuera su sexo, habían conseguido estudiar en la universidad. Con lo cual, su apuesta por la educación de las mujeres, habéis visto toda la historia de su tía Jane Mead, que es terrible, pues su apuesta por la educación de las mujeres y de que pudieran conseguir un estudio, pues fue muy firme siempre. Es muy gracioso porque se acuerdan de él cuando entraba en la clase de anglosajón y entraba diciendo "Quiet, quiet" en voz alta, ¿no? Y todos pensaban, nos está mandando callar, está diciendo quiet, quiet. No, quiet, quiet son las dos primeras palabras del Beowulf. Él declamaba el Beowulf en voz alta. Como os he dicho, era un cachondo mental. Ahí tenéis a C.S. Lewis, gran amigo suyo, escritor de las Crónicas de Narnia. Una vez se presentaron los dos con esta edad, que los veis aquí, ancianitos, vestidos de osos polares en una fiesta que no era de disfraces. Con lo cual, también alguna vez se vistió de guerrero anglosajón y iba por el barrio asustando a los vecinos. Con lo cual era un hombre, ya os digo, con un humor tremendo. Todas estas fotografías de Tolkien las podéis encontrar en The Tolkien Family Album, que es un libro que editaron tanto su hija Priscila como su hijo John a la muerte del propio Tolkien, ¿no? Y las ilustraciones que hemos visto antes, tenéis un libro llamado Tolkien, artista e ilustrador, donde podéis ver desde las obras más tempranas, su libro de Ishnes, por ejemplo, que es tremendo, es como muy surrealista, hasta las ilustraciones que hizo para sus propios libros. Es un libro imperdible, yo os lo recomiendo. También está en castellano, pero yo lo encontré en inglés y como a mí el inglés me va bien, vamos a ir tirando que nos queda muy poquito tiempo. Llegamos al Hobbit. El Hobbit fue un accidente. Tolkien estaba corrigiendo exámenes ajenos porque él tenía una familia numerosa, tenía que darles de comer. Y de repente un alumno había dejado una hoja en blanco y él garabateó sin darse cuenta. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Después, volviendo a los exámenes, se dio cuenta de la palabra hobbit. ¿Y qué hizo como buen filólogo? Preguntarse, ¿qué es un hobbit? Cogió la palabra y la desmembró. Hobbitla, habitante de agujeros. Y entonces se le ocurrió la historia de un pequeño personaje que vivía en un agujero. Empezó a contársela a sus hijos. No era un cuento para dormir, por cierto, esto es un mito urbano, una leyenda urbana. Sí que se lo contaba en casa, sentados en unos taburetes. De hecho, Christopher, aún hasta su muerte, conservó el taburete en el que él se sentaba a escuchar a su padre.
¿Y por qué lo puso por escrito? Porque cuando llevaba 2 o 3 días contándole la historia, de repente Christopher levantó la mano y le dijo: papá, ayer dijiste que el capuchón de este enano era azul y hoy has dicho que es verde. Y además la puerta de Bilbo ayer era roja y hoy es dorada. Yo me imagino a Tolkien levantándose y diciendo: maldito crío, y yéndose a su estudio a poner por escrito esto. Una vez que lo tenía escrito, un gran taco de folios. Hubo una alumna suya, Elaine Griffiths, que fue a recoger unos exámenes y vio aquello y le dijo él: no, es una historia que he escrito para mis hijos. ¿La puedo leer? Sí, se la llevó, le encantó. Se lo llevó a una amiga suya que trabajaba en una editorial llamada Allen and Unwin y ella se lo dio al dueño de la editorial. El dueño de la editorial dijo: no tengo tiempo para leer cuentos de niños. Entonces él se lo entregó a su hijo Reiner, le dio 10 un chelín para que hiciera una crítica. Esa es la crítica, la tenéis ahí. Yo la he visto en persona y gracias a eso se publicó El Hobbit, ese gran libro, del cual yo os voy a recomendar este ejemplar en concreto, que se ha publicado este año, que es una edición revisada y corregida del Hobbit, porque la traducción del Hobbit, que es de principios de los años 80, se hizo a toda prisa. Entonces, había algunas inexactitudes, algunos errores, algunos pasajes que no tenían mucho que ver con lo que Tolkien había escrito. Entonces, se ha revisado por parte de Martin Simonson y ya lo tenemos pues tal y como Tolkien lo escribió, pero en castellano. Por cierto, aquí aparece mi nombre porque transcribí por fin las runas del mapa de Tolkien al castellano. Fue un gran éxito editorial, tuvo premios internacionales. La portada la hizo el propio Tolkien, la tenéis ahí arriba. Gracias. Yo soy coleccionista de hobbits, entonces salir en un hobbit para mí fue lo más. La portada que tenéis ahí arriba es la original. Yo tengo un facsímil, lo había colocado por aquí, porque tiene notas en los... Aquí está. Tiene notas en los márgenes en las que dice: el sol debería ser rojo, el dragón tal cual, y por detrás también hay anotaciones. Y la hizo además con el tamaño exacto que tenía que tener para el libro, solapas incluidas, ¿de acuerdo? Esto es un facsímil que publicó la Bodleian Library. Y le pidieron una continuación. Él siguió escribiendo, escribió muchos cuentos. Yo os recomiendo que os acerquéis a los cuentos porque son una auténtica maravilla. El poemario Las aventuras de Tom Bombadil está lleno de sorpresas, incluso de sorpresas desagradables. Tenemos Gideon el granjero de Ham, que es graciosísima, habla de los libros de caballerías, de los cuentos de hadas. El error de Button Mayor, que es un viaje a la tierra peligrosa de Faeri. Tenemos también Árbol y hoja, que es un libro que es un cuento que él afirma que escribió en una sola tarde en memoria de un árbol que habían talado. Es maravilloso. Las cartas de Papá Noel, que son cartas que escribía a sus hijos todos los inviernos. Yo vi las originales también, tuve mucha suerte. Y entonces llegó la época en la que se hizo otro club, que eran los Inklings. Se reunían en el Eagle and Child y también en el White Horse. ¿Y a ellos qué les leía? Pues les leía el inicio de su mitología. Pero le habían pedido una continuación del Hobbit. Y él dijo: ¿por qué me pedís una continuación si esto es la historia de una ida y una vuelta? Pues porque fue un éxito editorial. 12 años después consiguió escribir El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una sola novela. No dejéis que os digan que es una trilogía, porque no lo es. ¿Qué pasa? Que se dividió en 3 porque había una carestía muy grande de papel debido a la guerra y la recesión. Entonces él se vio obligado a dividirlo en 3, pero es una sola novela. De hecho, tiene 7 libros dentro. Con lo cual, si hablamos de libros, son 7. Y como veis también aparecen algunos dibujos en esos primeros manuscritos de Tolkien. Por ejemplo, las puertas de Moria, que también aparecen en la página manuscrita que habla sobre las propias puertas de Moria. Otra pasión de Tolkien era la cartografía. Le encantaba dibujar los mapas. Para eso tuvo muchísima ayuda de su hijo Christopher, al que se le daba muy bien. Y a la hora de mecanografiarlo y pasarlo todo a limpio, su hija Priscila fue la persona que le ayudó, con lo cual ellos dos tuvieron muchísimo impacto en esa obra. De hecho, él le quería poner otro nombre. Vi la hoja donde aparece El Señor de los Anillos por primera vez en la exposición de París. Y había varios títulos tachados. Y abajo pone El Señor de los Anillos. Y arriba, no sé si el resto de visitantes se dio cuenta, estaba escrito en lápiz y borrado: a Christopher y a Priscila les gusta este título, sobre todos los demás. Entonces, gracias a ellos, tenemos hoy en día el título del Señor de los Anillos. Como sabéis, esto fue un éxito arrollador. Hubo unas copias pirata en Estados Unidos que salieron antes que las legales. Le ha hecho universalmente conocido. Le dieron la medalla al mérito de Inglaterra. Bueno, se ha hecho eterno completamente con el Hobbit, con el Señor de los Anillos y con sus cuentos. Una maravilla. En el Señor de los Anillos podemos encontrar cosas muy importantes, como por ejemplo la cooperación de los pueblos.
La gente que de repente dice, no, es que Tolkien era racista. A ver, tenemos un hombre, un hobbit, 4 hobbits, un maya, un enano, un elfo, otro hombre más, de diferentes sitios, de diferentes extracciones, con diferentes historias, colaborando para solucionar todos los males que aquejan al mundo libre, ¿no? Entonces es una historia de cooperación, es una historia de paz, es una historia de naturaleza y también es una historia de esperanza. Lo más importante en la obra de Tolkien, para mí pensar, es la esperanza. Es el decir, cuando crees que no se pueda, ten esperanza. Él utiliza un método que se llama eucatástrofe, que es cuando ya parece que todo va fatal y que no hay solución, de repente las tornas cambian, ¿no? Pasa en un montón de sitios, pasa en Cornavilla, pasa en la Puerta Negra, pasa en el Monte del Destino, pasa muchísimo. Y de hecho, la canción de Sam en la Torre Orca es una expresión de esperanza maravillosa. Creó muchísimas criaturas que hoy en día tenemos en nuestro legendarium y sobre todo en el legendarium de un montón de libros de fantasía desde entonces. Él no fue el creador de la literatura fantástica, pero sí que fue el que dejó la huella más indeleble. Es decir, los Ents, el viejo hombre sauce, los Balrogs, los elfos hasta él eran simples criaturas domésticas que hacían trastadas y agregaban la leche. Él fue quien los convirtió en personas altas, hermosas, perfectas, o casi. Está ahí Feanor. Laura, no me mates. Que hablan otras lenguas, que es otra cosa que también se ha hecho muchísimo en la literatura de fantasía desde entonces. No sé, muchísima de su... vamos a ver, el escritor Terry Pratchett tenía una frase en la que decía que Tolkien era como el monte Fuji en las pinturas japonesas. A veces lo ves cuando lees un libro de fantasía, a veces lo ves de lejos a Tolkien, ¿no? Algunas veces lo ves de cerca, otras veces no lo ves, o porque el escritor ha decidido conscientemente no mencionarlo, o porque estás encima de él, ¿no? Entonces siempre está presente en la literatura de ficción. Y al final de su vida, en sus últimos años, hay mucha gente que ha comparado a Tolkien tanto con Bilbo como con Bárbol, porque el cambio del mundo para él fue una cosa que le pesó mucho en los hombros. Y en cierto modo él también tenía un espíritu élfico, ¿no? Porque en aquel momento, en el momento ya de su senectud, pensaba ya que el mundo ya no estaba hecho para él y él no se sabía adaptar muy bien a los cambios. Terminaron mudándose él y su esposa a Bournemouth porque su esposa tuvo artritis y no podía subir escaleras, con lo cual lo que hicieron fue mudarse a una casita de una sola planta al lado de la playa. Allí pasaron unos años magníficos. Y cuando cuando Edith muere, él vuelve a Oxford, la entierra, y vivió en una casa que le cedió el Merton College, uno de estos colleges para los que él trabajaba. Se fue una vez de vacaciones y allí murió. Y en su tumba, que se puede visitar hoy en día en el cementerio de Wolvercote, pues podemos leer los nombres tanto de Beren como de Lucien. La Tolkien Society ha plantado un árbol blanco y un árbol plateado y un árbol dorado en su memoria. Aquí tenemos una bibliografía básica tolkieniana. Creo que muchos conoceréis muchos de los títulos que aquí aparecen. Y bueno, al final del todo os invito a varias cosas. Esas tres despedidas significan Tenarato, hasta luego. Analilen, regresa pronto. Y la Itale, que es una despedida muy élfica que significa alabanzas. Os invito a varias cosas. La primera cosa a la que os invito es a asistir a todas las charlas de estas jornadas, de este evento, porque todas están presentadas por personas maravillosas, conducidas también por una persona maravillosa y en las que seguramente vais a aprender un montón de cosas. Incluso yo, porque aquí estamos para enseñar y para aprender, ¿de acuerdo? Y también os invito, bueno, si tenéis alguna duda, a contactarme, ahí tenéis mis redes sociales, en el QR tenéis toda la lista de dónde está mi blog y demás, y completamente abierta a todas vuestras preguntas cuando las queráis formular. Muchísimas gracias por haber asistido a esta charla y ha sido una maravilla y un placer y un honor participar en este evento con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Finduriel. Todas las redes de Finduriel están abajo en la descripción.
de este Sí, video. Sí, fantástico. nosotros siempre tratamos de hacer el trabajo antes, por supuesto, para que la organización fluya. ¿Veis cómo Muchas tenemos gracias. un anfitrión maravilloso? Os lo he dicho antes. Gracias. Pero Si qué podemos maravilla estar aquí en España, que me esté viendo gente de España, de tantísimos países de Iberoamérica y aparte la gente en directo allí en la Feria del Libro. Esto es Sí, inaudito, es fantástico. sí, vamos a tratar de hacerlo un poquito más seguido. Ahora Sí. con Bolivia, por supuesto, anualmente, pero también vamos a tratar de llevarlo a otros lugares para hacer que este encuentro vaya Ah, recorriendo las diferentes partes de Latinoamérica. fantástico. Sí, por Una supuesto. vez más, querida, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir nuestro conocimiento, nos sentimos honrados de que estés abriendo esta presentación. Mónica, gracias y nos Gracias a ti, vemos Jano, por en invitarme de nuestro próximo nuevo. encuentro. Fue una gran experiencia cuando me invitaste a tu canal y de hecho me quedé, ya sabéis, prendada de ti y de todos los compañeros. Así que nos veremos pronto. Muchas gracias, nos vemos pronto. Abrazos. Adiós. Adiós, chao.